Es lunes y pasan unos minutos de las 3 de la tarde. Sintonizan RCE con el programa Hora Mayor. Cada lunes de 3 a 4 de la tarde en directo hablamos de gerontología, uno de los pocos programas que dedica su contenido a las personas mayores. Equipo técnico, a los controles Santi y a la locución Marc Ribus. Como siempre, contamos con personas que más experiencia tienen en gerontología. El señor Josep de Martí, jurista y gerontólogo, profesor del máster en gerontología social de la Universidad de Barcelona, director de Inforesidencias. Josep, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Además, nos sigue interesando mucho el tema de alimentación, nutrición, Sí. y con esta idea de que una cosa es la nutrición, que tiene que ver con vitaminas, proteínas, minerales, y otra cosa es la alimentación, que también tiene que ver con que disfrutes comiendo. Sí. Porque ya sabes aquello que me parece que ya te lo he contado alguna vez, que cuando yo era inspector hace muchos años, Sí, señor. que dejé la Yo te inspección. conocí. Sí, correcto, cuando nos conocimos, y hace 25 años, que yo empecé a ser inspector hace 32 años. Y un día fui a una residencia y hablo con una señora que vivía en la residencia y le digo, ¿y usted qué tal? ¿Come bien? ¿Sabes qué me dijo? No. Dice, no, esto pregúnteselo a los otros, que yo como pienso. Y digo, ¿cómo? Digo, ¿usted no come pienso? Y dice, sí, yo a mí me dan pienso. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Esta señora tenía un problema de deglución, o sea, no podía tragar bien, Claro. y entonces le daban una alimentación, que es una alimentación completísima, pero que se hace utilizando una comida que se ha liofilizado, se ha secado, pero se ha convertido como una especie de polvo, unas escamas, Ya, y después se regenera con agua, caliente o fría, dependiendo del caso. Pero claro, esta señora vivía en una masía, ella era payesa. Y entonces me decía, no, es que esto es, dice, yo cómo pienso, y digo, pero, y claro, cuando le hablé, digo, ¿cómo que come? Dice, no, y entonces dice, claro, pues que esta señora no se queja nunca, nunca nos había dicho. Y con esto quería decirte que es que hay una cosa muy curiosa con quién vive en la residencia ahora y quiénes viven en la residencia hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar. Claro, ha habido un cambio muy grande porque si tú vas tomando las vidas, lo que llaman la historia de vida, coges la vida de una persona desde que nació hasta el día antes de ingresar en una residencia. Quien ingresaba en una residencia en los años 80, 90, muchos de ellos habían nacido a principio de siglo. Sí. O sea, que tenían muchos números de si habían nacido en un pueblo de no tener agua corriente, no tener electricidad, no tener cuarto de baño, Uy, con tanto. váter, con retete. Entonces, estas personas, que ya muchas de ellas han muerto, las que nacieron a principios del siglo XX, Claro, ya claro. murieron hace un tiempo. Claro, iban a una residencia en la que había calefacción, quizá aire acondicionado, agua corriente, y todo les parecía fabuloso. ¿Qué pasa? Estas personas incluso les daban de comer algo que no les gustaba mucho, pues no se quejaban, pensaban. Pero ¿qué ha pasado? A medida que la gente que hoy ingresa a una residencia pues puede tener 80 y pico años, eso quiere decir que no han vivido la guerra civil como un recuerdo, digamos. Los que tienen 100 y 90 y muchos sí, pero Sí. alguien que tiene 82, 85, si vivió la guerra, Muy pero sí, correcto. poco Entonces, recuerdo. entonces, dependiendo de cómo vivió la posguerra, pues Claro. quizá ha vivido una posguerra. Hay gente que ha vivido posguerra de hambre y hay gente que no. Y entonces ya tenemos más diversidad de personas. Y lo que sí que es cierto es que las residencias se van adaptando, porque como decimos siempre, las tres características que tienen las personas mayores, yo digo tienen o tenemos, porque yo con 57 años ya he pasado de los 55, que en algunos sitios dicen que es cuando empiezas a ser mayor. Pero bueno, entonces, ¿qué tienen o qué tenemos en común personas mayores? Cada vez hay más, cada vez son más diversas y cada vez más quieren aquello que quieren. Sí, O sí. sea, no Y esto de- saben lo que quieren. Saben lo que quieren y lo quieren. No es esta idea de hace unos años. lo que me den. Claro, lo que me den, o oye, no, mis hijos me han dicho, cuando yo empecé a trabajar en inspección de residencias y hablábamos con los residentes, les decíamos, oiga, ¿usted vive voluntariamente en la residencia? Y muchas personas me decían, bueno, me han traído mis hijos. Claro. Digo, bueno, pero usted está voluntariamente. Y dice, hombre, si me han traído mis hijos, Claro, ¿qué voy a decir? claro. Claro, las personas mayores de hoy, los que son Hoy un van poquito... al residente, algunos. puede ser que algunas familias lo hagan, pero hay cada vez más personas que si no quieren, dirán, pues no quiero. No está... Y
Cuando pasen 15 o 20 años y tengamos otras personas mayores, será más diferente. Y con esto te quiero decir, con esto ya no solamente las personas mayores, sino la gente que va a vivir y que lleva a un familiar a la residencia. Estuve el otro día leyendo una cosa en internet que me pareció interesantísimo, que decía, ¿qué puede hacer un familiar, una persona, cuando tiene que ingresar a su madre o a su padre en una residencia y se siente culpable? Sí. Porque sabes que esto también, Sí, también sucede, que muchas personas piensan, hombre, con un poco de esfuerzo podría cuidar a mi madre, podría cuidar a mi padre, podría... Entonces ingresan en una residencia, pero se sienten culpables. Sí. Y he encontrado una cosa que me hizo gracia, que eran 5 puntos, dice, para tratar estos sentimientos de culpa. Y os los quería comentar. Mira, uno dice, entender que la decisión fue tomada pensando en el bienestar del familiar. Es importante recordar que la decisión de trasladar a un ser querido a una residencia se tomó con el objetivo de asegurar los cuidados necesarios. Esto es muy importante porque hay casos, sobre todo en matrimonios mayores, que al final el bienestar de uno de los dos se carga al bienestar del otro. Y esto lo hemos visto, que pues podemos tener una mujer que está súper sana, súper perfecta, pero tiene un marido que pesa 80 kilos. Entonces, si lo tiene que movilizar, le tiene que levantar, le tiene que duchar, al final acaba peor ella que él. Y el amor es muy importante, pero el bienestar... Y yo siempre recuerdo esto que te dicen cuando vas en avión, que sabes que dicen, si caen las mascarillas, antes de ayudar a alguien, póngase usted la suya. Porque dicen, no sea que mientras vas a ayudar a alguien... mientras ayudas a alguien te asfixies. Después hay una cosa que también, bueno, para quien nos está viendo no ha pasado nada, ¿eh? Se ha caído una cosa al suelo aquí, pero ha sido una cosa, no una persona. Paraguas, porque hay que llevar paraguas, porque eso mismo. Está un día... La otra cosa dice, buscar apoyo emocional. Dice, hay que hablar con amigos, con familiares, con otras personas que se hayan sentido en una situación similar. Y además también hay una cosa, existe la figura del psicólogo y ya no está esa cosa de hace también personas que ahora tienen 90 años o 100 años, si les decías hace 30 que fuesen al psicólogo, dirían que yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir al psicólogo? No, pues un psicólogo también puede ayudar. Después una cosa muy buena es visitar regularmente a la persona. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando te sientes culpable, esa misma culpa te genera vergüenza. Y dices, no voy a irle a ver si me echa en cara que no he ido. Y entonces estas relaciones, estas cosas que no lo hago a ver si me dice, pues paso otro día sin ir. Y cuando ha pasado una semana, y entonces no es una cosa. Otra cosa es, y quedan dos. Una es decir, oye, ¿qué límites tienes tú? No puedes ser tú responsable de todo. ¿Vale? Entonces, hay esta sensación, y piensa que hay una figura que se llaman las mujeres de la generación sándwich, que son mujeres que tienen entre 60 y 70 y algo años, que tienen que cuidar quizá a su marido o a un hermano, o quizá a la madre que tiene 90 y pico, pero es que a la vez la familia les da responsabilidades con los nietos. Entonces dicen, oye, tú por la mañana, tú que no haces nada, ¿a ti qué te importa? ¿No te importa? No, pues lleva a los niños al colegio y ya que los vas a llevar, darles de desayunar y les vistes, ¿no? Y después, cuando llegues a casa, pues sacas al parque a la abuela para que así le toque el sol y entonces ya que estás en casa nos haces la comida. Y entonces, al final, tienen una cosa que se llama el síndrome de la abuela esclava. Y al final, esta persona mayor a veces empieza a tener enfermedades o depresiones o dolores de espalda que no le tocarían. Claro, no los tendría si no trabajara tanto. Y el último consejo que he encontrado, dices, ser realista con las expectativas. Que es decir, a ver, tenemos que saber qué es una residencia. Y una residencia no es un hospital. Entonces, si tú te sientes culpable, tú tienes que saber qué es la decisión que se ha tomado, que ha tomado la persona mayor y los familiares, quizá dándole apoyo a esta persona mayor. Pero saber que una residencia de personas mayores es un sustituto del hogar donde se recibe una atención profesional, pero no es un hospital ni es un centro sanitario. Entonces, nosotros lo que no podemos es, como tenemos culpa, pues sentir esta cosa, es que no la visita el médico, es que no... No, pensar... en una residencia se hace lo que se podría hacer en una casa, pero con profesionales, en un entorno que tienen los mecanismos más adecuados, que no hay barreras arquitectónicas, que hay enfermeros, que quizá vendrá un médico a visitar, pero el médico de los residentes es el médico de quien vive en casa, es el médico del ambulatorio, es el hospital. Entonces, aquí lo que dicen es que si tú
has tomado estos 5 aspectos en consideración, lo más seguro es que puedas superar esta sensación de culpa que al final no tenía razón que existir, porque siempre lo hemos dicho, las residencias es lo mejor para más o menos un 5% de personas mayores de 65 años. Y el otro 95% pues envejece, está en su casa, y lo más seguro es que quitando los 3 o 6 últimos meses, pues muera en su casa. Quizá los últimos meses vaya a un hospital o algo, pero lo más seguro. Y de lo que se trata es de que cada uno encuentre lo mejor para sí, en lo que esté contento. ¿Y sabes quién diría esto de una manera muy peculiar, no? ¿Quién? Frank Sinatra. Frank Sinatra lo diría... ¿Cómo lo diría él? A mi manera. A mi manera, pero en inglés, ¿no? Pues vamos a escucharlo y también unos consejos.